oídos espirituales, para que todo lo que escuchemos, Señor, podamos poner en obra en nuestras vidas y así dar testimonio. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de mi hermano Felipe. Gracias por la vida de su familia, Señor. Gracias por la vida de la familia de mi hermana Heidi, que está, Señor, Padre. Y gracias nuevamente, Padre, por este privilegio que nos das. Y gracias te doy, Padre, por los hermanos que quizás están conectando, que quizás nos están mirando vía a través del Facebook. Dios me los bendiga mucho, Señor, y que seas tú, Padre Santo, hablándonos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como hemos estado estudiando, el Espíritu Santo, ¿verdad? La clase pasada mirábamos lo que es la obra, el ministerio, el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como, no sé si se recuerdan lo que mirábamos hace 8 días. Que el Espíritu Santo es nuestro abogado, el Espíritu Santo nos da una identidad clara, y la primera era que era nuestro ayudador en la angustia, ¿verdad? Esa es una de las obras, el trabajo del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver que el Espíritu Santo nos empodera y nos da poder, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8. Un versículo que conocemos todos, que muchos de nosotros lo hemos escuchado. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una versión que me gusta mucho, que siempre ocupo cuando hacemos el estudio, la versión de traducción lenguaje actual. Me gusta cómo él lo narra y lo dice, dice de la siguiente manera: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mi nombre, de mí en Jerusalén y en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo, ¿verdad? El Señor, cuando antes de subir al cielo, les dejó dicho, ¿verdad?, que no se fueran, porque iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual iba a venir sobre nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos poder. Y ahora la pregunta es: ¿de qué manera piensan que el Espíritu Santo nos empodera? ¿Cómo piensan ustedes que el Espíritu Santo nos empodera? Ya vimos que el Espíritu Santo en la clase pasada era quien nos ayuda en nuestros momentos, nuestro ayudador en momentos de angustia. Ya vimos que es nuestro abogado, ¿verdad? Ya vimos que es quien nos da una identidad de hijos de Dios. Vemos la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que está en nosotros, ¿verdad? Y no solamente está en nosotros, sino está en medio de nosotros, ¿verdad? Ayudándonos no solamente a consolarnos, sino a levantarnos para que nosotros podamos llegar al lugar donde el Señor quiere que lleguemos, a esa meta que es el cielo, ¿verdad? Entonces ahora Él quiere empoderarnos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber, y yo quiero que ustedes me digan, ¿de qué manera piensan que el Espíritu Santo nos empodera? Nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Poder enfrentar las cosas de este mundo, ya que no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Qué entendemos por esa palabra de poder? Para poner las manos sobre los enfermos o sobre los endemoniados. Ok, para poder poner las manos sobre los enfermos, los endemoniados. Nos empodera en que nos quite el miedo, en que no tengamos miedo a lo que venga. Ok, que no tengamos miedo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que lo que es la palabra poder, ¿verdad? Nosotros muchas veces en la humanidad o como humanos o en nuestro pensamiento entendemos la palabra poder como fuerza, ¿verdad? Él tiene el poder, autoridad, ¿verdad? Cuando hablamos de poder hablamos de una persona fuerte, con autoridad, una persona que es casi invencible, o una persona que es muy difícil de derrotar. ¿Por qué?
porque tiene poder, ¿verdad? No, esa persona es una persona muy poderosa, no te acerques a él. Esa persona es una persona muy fuerte, no te acerques, ¿verdad? Tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Entonces, cuando nosotros, eso es en el mundo, pero en el mundo espiritual el Señor nos quiere empoderar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a mirar hoy qué relación tiene, ¿verdad? El empoderamiento con el don. Vamos a saber o vamos a identificar cuando escuchamos don, ¿qué entendemos por don? El don es algo, se podría decir, es un privilegio que Dios nos da para poder enfrentarnos en este mundo, ¿no? Un don sobre lo que es el don, o un don, o qué entendemos por don, porque sabemos que hay cuando fruto. yo escucho don, escucho como que a llamar a alguien como con respeto, sí, ¿Qué dice don Jesús? Ajá. Don Carlos. Bueno, eso tenemos, pero vamos a ver lo que es la palabra El don. don es lo que Dios deposita en nosotros, ¿no? Ujú. Cada uno de nosotros. Mire, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Lo que son los dones espirituales. Hoy vamos a ver lo que es la diferencia de lo que son dones al empoderamiento. ¿Qué relación tiene el empoderamiento con los dones? Los dones es una cualidad, es una habilidad dada por un ser divino, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Ese es un don. Por eso Pablo nos insta y nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones espirituales, ¿verdad? Los dones son habilidades o cualidades, ¿verdad? Que Dios nos da. Eso no lo tenemos nosotros, o sea, eso no es lo que nosotros... hay gente que confunde los talentos con los dones, ¿verdad? Un talento, y lo mirábamos en la escuela de liderazgo, el talento, hay gente que nace con talentos. O sea, una gente que nació con un talento para jugar fútbol. Una gente que nació con un talento para tocar el piano. Entonces, eso es un talento, se nace. Porque quizá tienes ese talento, esa habilidad para hacerlo. Pero el don, o los dones del Espíritu, eso solamente los da el Espíritu. Y cuando el Espíritu nos da un don, es una habilidad, ¿verdad? Ahí es donde entra entonces la habilidad para poder sanar enfermos, la habilidad para poder hacer milagros. Eso también es una habilidad para hablar otra lengua, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, las lenguas que son espirituales son lenguas las cuales nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque son lenguas espirituales. Nuestro planeta tiene diferentes tipos de lengua, y hay gente que tiene talento para hablar diferentes tipos de lengua, pero no es lenguas espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a entender lo que es la relación del empoderamiento con los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos insta y nos dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones del Espíritu, ¿verdad? El Señor nos deja saber, mira, van a recibir poder, pero no solamente vamos a tener el poder, sino ese poder tiene dones. Ese poder nos va a hacer hábiles y nos va a dar cualidades para hacer cosas divinas, cosas extraordinarias, cosas que no son posibles para el ser humano. Por ejemplo, un ser humano normal no tiene la habilidad, aún ponga la mano sobre un enfermo, de que ese enfermo sane, ¿verdad? Hay gente que dice lo que es la dianética, esos estudios de la mente, que dicen: no, vamos a estudiar a través de la mente, la psicología, ¿verdad? Yo tengo poderes mentales para mover cosas. Y puede que sí,
¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que también el enemigo tiene poder, ¿verdad? Pero el poder que Dios nos da, el empoderamiento a través de los dones, son actos divinos, ¿verdad? Actos que no son posibles o no pueden hacerse por medio de un hombre humano, ¿verdad? Por eso les llaman milagros. Dicen, no, eso es solamente un milagro de Dios. O sea, los doctores a veces dicen, no, es que ya no tiene recuperación, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonios donde personas dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay remedio, o sea, ya solamente un milagro puede hacerlo. ¿Y qué sucede? Que esta persona sana, esta persona puede levantarse de una cama de hospital y los doctores quedan sorprendidos. ¿Sabes qué? Esto solamente fue algo divino, ¿verdad? Y esos son los dones, ¿verdad? ¿Qué entendemos por don? Don, recuerde, es una cualidad y una habilidad para hacer algo dado por un ser divino. Los dones vienen a través de los seres divinos, ¿verdad? Viene dado a través solamente del Espíritu Santo y solamente de Dios, ¿verdad? No podemos decir que entonces Satanás también da dones. No, esos son espíritus malignos o huestes o potestades de maldad, ¿verdad? Del enemigo que pone en personas para que él se manifieste para hacer lo malo, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos que lo que viene de Dios es para hacer cosas buenas. Dios nos hace hacer cosas buenas, no nos hace hacer cosas malas. Entonces el Espíritu Santo no nos va a dar un don o un poder para hacer cosas malas, sino al contrario, dice la palabra que todos los dones son para edificar. ¿Qué quiere decir edificar? Construir, ¿verdad? Y el enemigo lo que tiene, el poder que tiene es para destruir. Las huestes, las potestades, los espíritus que el enemigo usa son para destruir. Espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de homosexualidad, de lesbianismo. Eso destruye la gente, no la edifica, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros tenemos que diferenciar lo que, oh no, entonces el enemigo también tiene dones. No, él no tiene dones, ¿verdad? Porque no son cosas divinas, sino esas son cosas malignas. Los dones vienen de Dios, ¿verdad? Dice, es una cualidad junto con una habilidad divina, ¿verdad? Esa cualidad junto con una habilidad divina que nos da el Espíritu Santo es para edificar el cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Cuando nosotros juntamos el poder con el don, nos da esa habilidad para poder, y esa cualidad para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder dar testimonio, ¿verdad? De que el Señor tiene poder, ¿verdad? No es que nosotros digamos, Señor, yo quiero el don de sanidad para que yo me crezca, ¿verdad? Para que yo sea alguien que sobresalga de un grupo de personas. No, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da un don, y si tenemos un don, ese don nosotros lo tenemos que trabajar, pero para edificar la iglesia, para ayudar a los demás, ¿verdad? Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos un don. O sea, por lo menos una ocasión, yo me acuerdo, el año pasado les enseñaba cuando mirábamos y leíamos lo que era la carta a los Corintios y estudiábamos sobre el Espíritu Santo, sabíamos que cada uno por lo menos tiene un don. Aquí nos está diciendo, pero cada uno les es dada la manifestación, pero a cada uno, o sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos un don. Que quizá todavía no se manifieste es otra cosa, ¿verdad? Que quizá todavía la manifestación de ese don no llegue a ese punto en nuestra vida es otra cosa, ¿verdad? Y quizá nos preguntemos, ay, pero entonces ¿cómo puede llegar ese día? Pues simplemente es esperar, pero siempre en comunión con Dios y siempre en una línea, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que Dios va a escoger el momento, el tiempo y la persona indicada, ¿verdad? No tiene que ser solamente en la iglesia, no tiene que ser en un lugar donde, oh, que no, puede quizás ser en el trabajo,
que el Espíritu Santo te dé la autoridad y te diga, ¿sabes qué? Extiende tu mano sobre esta persona, porque esta persona está enferma y yo me voy a glorificar. Entonces tú eres movido a través del Espíritu Santo, tiendes tu mano, oras y en el nombre de Jesús sanas. Y esa persona sana y va a voltear y decir, oye, pero ¿cómo lo hiciste? No lo hice yo, es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para la gloria del Señor. Ahora tú eres sano, ¿verdad? Entonces no es que sea en un lugar específico o en un momento específico, no. Es Dios que escoge el momento. Por eso dice, a cada uno les es dada, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Le dice para aprovechar, para dar testimonio. Hoy en este tiempo el cual estamos viviendo, es bien importante que ese espíritu que está en nosotros y ese don que está en nosotros empiece a manifestar el poder de Dios que hay sobre esta situación. Gente está desesperada, gente está triste, gente está agobiada, dice qué vamos a hacer, yo no sé, qué va a pasar, no hay comida, no hay esto, no hay trabajo, esto, el otro, aquello, y más todavía quizá aquellos los cuales no contamos con los documentos requeridos para decir, oye, el gobierno va a dar $1000, el gobierno va a prestar esto, y en eso se quiera uno, vamos a decir, ayudar. O, ¿cómo se dice cuando? Esta palabra se me fue. Que sea nuestra esperanza. Sino quizá ahí es donde nosotros tenemos que tener, y ahorita lo vamos a ver más adelantito, hay 3 dones que se les dice 3 dones de poder. Hay 9 dones, ¿verdad? En total son 9 dones. Hay muchos más, pero Corintios nos habla de 9 dones. Y de esos 9 dones hay 3 que son de poder. Y uno de esos 3 de poder es el de fe. La fe es un don de poder. Entonces, ahorita en este tiempo, lo que estamos viviendo, lo que tiene que manifestarse en nosotros es el poder de la fe. El Espíritu Santo nos da el poder a nosotros, ¿verdad?, de tener fe en este tiempo. De decir, oye, que si se acaba el trabajo, Dios va a proveer. Pero ¿cómo crees? ¿A poco Dios va a venir y te va a pagar la renta? Mira, si tú no lo crees, no es mi problema, yo sí lo creo. ¿A poco Dios va a venir y te va a tocar la puerta y te va a dejar 2 bolsas de mandado? Yo sí lo creo. Si tú no lo crees, no me preocupa. Yo sí lo creo y yo sé que va a suceder. Y es ahí donde entonces la gente queda impactada. De decir, wow, esta mujer, esta Heidi es una mujer de fe. Oye, tiene una fe tan poderosa. ¿Por qué? Oye, mira que sucedió esto, sucedió aquello. Y ella dice, mira, el Señor me va a dar. Y cuando pasa, mira que le llegó un cheque, le llegó una persona y le regaló un carrito de despensa. Oye, eso es fe. Sí, es que ella es una mujer, ella tiene el poder. Ese es el poder, por eso dice, recibiréis poder. Un poder sobrenatural, ¿verdad? Un poder que uno activa, una cualidad, algo que la gente dice, ¿sabes qué? Este es un hombre de fe, este es una mujer de fe, ¿verdad? Y que empieza a impactar la vida de los que están a nuestro alrededor. Son 9 los dones del Espíritu Santo y los podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 12, del 8 al 11.